Buenas tardes. Quería preguntaros, ¿qué es lo que veis cuando os despertéis por la mañana? ¿Qué es lo que escucháis? Y aún más importante, ¿podríais responderme a esa pregunta? Hoy vengo a hablaros de lo que yo veo cuando abro los ojos y abro la ventana, que es esto. O a veces esto, según en la época del año en la que esté. Y sobre todo del ejercicio tan interesante que llevo haciendo 3 años de escuchar cada día el paisaje que habito. Porque hace 3 años, con mi marido, decidimos que queríamos criar a nuestros hijos en el medio rural, en una escuela de pueblo, en contacto con la naturaleza, así que hicimos las maletas y allí nos fuimos. Y desde hace 3 años el paisaje que nos acoge es este, el de la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna, un pequeño lugar en la Cordillera Cantábrica. No sé si conocéis lo que es la figura de la reserva de la biosfera. Es una figura de protección internacional declarada por la UNESCO que destaca lugares con gran riqueza ecológica cuya misión es actuar como laboratorios de sostenibilidad. Lugares en los que los hombres y las mujeres han vivido durante milenios y han construido paisajes, culturas y tradiciones que hoy en día son inspiración para otras zonas del mundo que quieren trabajar en conservación y en buscar equilibrio entre los sistemas ecológicos y los sociales. Es difícil explicarlo así con palabras, yo buscaba una imagen y os traje esta. Esto es la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna en estado puro. Un día, paseando por el bosque de la Ven, en Caldas de Luna, nos podemos encontrar una colmena silvestre como esa que veis ahí. No es habitual verlas y nos indica la alta riqueza ecológica que tiene este territorio. En el otro extremo de la pantalla tenéis uno de nuestros apicultores, como demostración de esa convivencia entre el hombre y la naturaleza y cómo el hombre ha sabido usar esos recursos naturales de forma sostenible durante milenios. Y en el centro hay una imagen de un proyecto que tenemos dentro de la reserva, un proyecto de investigación en el que instalamos sensores en las colmenas para ver cómo el déficit hídrico que sufrimos a consecuencia del cambio climático afecta a uno de nuestros principales sectores económicos. Como veis, en las reservas de la biosfera se hace investigación local pensando que esta pueda ser usada para trabajar en los desafíos que tenemos a nivel global. Pero bueno, volvemos al paisaje de la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna. Un paisaje que se ha generado durante millones de años y que os resumo así muy rápido. Hace 60 millones de años, la orogenia alpina elevó tierras generando la Cordillera Cantábrica, entre otras en el mundo. Desde hace 1 millón de años, los glaciares, el agua en forma glaciar, ha generado un modelado de montañas y valles. Valles que luego han sido modelados posteriormente por los ríos, el río Omaña y el río Luna. Y desde hace miles de años, la mano del hombre ha usado el fuego para transformar el territorio que habitaba para su uso en la ganadería, generando este paisaje tan característico de la montaña cantábrica que veis aquí, que es el fondo de valle en mosaico, formado por pequeños prados separados por muros de piedra seca y sebes vivas. Este paisaje, que ahora mismo igual estáis imaginando o podéis sentiros en él, es el que yo habito con mis niños y en el que cada día, en vez de ir de actividad extraescolar en actividad extraescolar, nos dedicamos a encender la cocina económica, a oler el humo en las chimeneas de las casas aún habitadas, a pasear por encima de la tierra húmeda y a escuchar el paso de las estaciones. Me gustaría que hiciéramos ahora un ejercicio y que escucharais los sonidos que yo grabo cada día.
no sé si habéis sido capaces de transportaros a este paisaje, pero ahí habéis podido oír cómo los elementos que han generado el lugar, el territorio de la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna siguen operando cada día ajenos a los ritmos que manejamos nosotros, ¿no? No sé si en este momento estáis pensando que he venido aquí a presumir de una vida tranquila en una especie de paraíso rural. Nada más lejos de mi intención y, desgraciadamente, nada más lejos de la realidad. Empecé a preparar esta charla en un viaje, en un tren de alta velocidad que me llevaba, así de urgencia, a dar una charla a un pueblito colgado en una montaña, una charla de 15 minutos en la que yo tenía que contar un trabajo que llevamos desarrollando años en la Reserva de la Biosfera. Y bueno, mi cabeza iba un poco pues, como el tren, de idea a idea, igual que el tren de pueblo en pueblo, sin parar en ningún sitio y sin tener tiempo de reflexionar seriamente sobre nada. En ese momento en mi cabeza estaba un incendio que tuvimos en el territorio hace un año ahora, un incendio que además amenazó profundamente la imagen esa de paisaje inicial que os he enseñado. El incendio, que no fue especialmente grave al final, nos tuvo en vilo a todos los que habitamos el territorio y a todos los que quieren esos dos valles, ¿no? Ese incendio supuso la amenaza a uno de los pocos espacios que quedan de especies en los que habitan especies en peligro de extinción, como son el urogallo cantábrico y el oso pardo. Y por suerte, o por el buen hacer de los equipos de extinción que teníamos por allí, el fuego se pudo controlar en 24 horas, alejándolo de las casas de uno de los pueblos del territorio. Esa imagen que yo tenía en mi cabeza de esas horas durante el incendio, en las que estábamos muy pendientes de qué ocurría, de si había que desalojar vecinos, de si entraba el fuego en un espacio crítico de protección, me tenía bastante descolocada y miraba por la ventana cómo el paisaje pasaba muy rápido, devorado por la velocidad del tren, y no podía centrarme en nada, ¿no? Y justo en ese momento me llegó el flash de que estaba pasando al lado del sitio de Atapuerca, un sitio arqueológico que se descubrió justo antes de empezar el siglo XX en la excavación de una trinchera del tren. Y ese sitio, en el que se ha trabajado durante años, después de muchísimas excavaciones, investigaciones, miles de horas de trabajo de campo y de laboratorio, se llegó a descubrir el Homo antecessor, nuestro primer pariente europeo. Y en ese momento mi cabeza hizo ahí un clic y dejó de importar la velocidad del tren, la charla que tenía que dar en ese pueblito de la montaña, y me di cuenta de que teníamos que poner en perspectiva todo este trabajo y toda esta prisa que nos empuja en el día a día. Estos momentos de iluminación, diríamos, quizás, nos permiten tener esa visión, esa perspectiva de cómo en el ejercicio de nuestro trabajo o en nuestras funciones familiares hay veces que perdemos de vista lo importante, perdemos de vista lo necesario que es pararse y reflexionar. Y ahora mismo estamos en un momento muy complejo a nivel ecológico, venimos de un periodo muy largo de tiempo que ha sido muy estable, pero ahora, a consecuencia del cambio climático y de la gran cantidad de energía que hemos metido en el sistema, nos enfrentamos a procesos
de gran inestabilidad y procesos extremos, procesos climáticos extremos que afectan muy directamente a estos espacios que habitamos y más especialmente a estos que son espacios muy frágiles. Entonces, esta reflexión tan importante en nuestro día a día me lleva hoy a reivindicar la pausa, a reivindicar el volver a cocinar a fuego lento, el esperar por el pan que eleva o dar un paseo sin llegar a ningún sitio, o incluso algo que hacemos muy poco, que es sentarnos a escuchar. Escuchar cosas como el agua, los pájaros, el aire, pero también cosas como esta. ¿Por dónde iba la becerra? El día 1 de mayo, las que iban para Suspirón, el día 1 de mayo, si estaba el tiempo, 70, 80, se llevaban allí, Sí. se preparaba la cabaña y hasta el 29 de junio. Y el 29 de junio salían de Suspirón para la de Monster. Y estaban ahí hasta septiembre. Y de aquellos preparaban las becerras todas. Las parejas iban aquí por lo mejor del pueblo y también iban cada casa un día. Sí, sí, sí. Y los gatos becerros igual, y las vacas de leche lo mismo, iban por otro valle y también. Muy bien. Oye, igual. Habéis escuchado la voz de Ubaldo, de 95 años, que es el verdadero alquimista del paisaje de Omaña y Luna. Es una de las entrevistas que hacemos a las personas más mayores de nuestro territorio, mujeres y hombres que comparten con nosotros su tiempo y nos hablan de sus vivencias y de cómo el hombre se relacionaba con la naturaleza en su época joven. Todas estas conversaciones nos dan ganas, o a mí personalmente me dan muchas ganas de volver a trabajar a ese ritmo y volver a vivir a ese ritmo, el de las estaciones, dejando que el tiempo cocine a fuego lento lo que vamos haciendo y que decante no quizás en una piedra filosofal, pero sí en un paisaje que podamos habitar juntos en el futuro. Muchas gracias.